Gracias por volver a estar con nosotros en este su programa, Jesús Evangelio, donde hoy vamos a reflexionar acerca de un tema muy importante. Es el tema de la palabra de Dios como manantial de esperanza. En este mes donde meditamos acerca de la importancia de la palabra de Dios que llega a nuestros corazones como un tesoro invaluable. Sí, así es, Sergio. Bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Jesús Evangelio, donde trataremos temas muy especiales sobre la palabra de Dios que definitivamente nos ayudarán a nosotros como cristianos para que acrecentemos nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, pero sobre todo nuestro contacto con la palabra de Dios. La iglesia adora igual la palabra que la Eucaristía. Los dejamos con esta frase del magisterio de la iglesia que ahondaremos más adelante y podremos entrar todos en contacto con este tema, como ya lo dijo Sergio, la palabra de Dios, manantial de esperanza. Pero antes de continuar nuestro programa, vamos a escuchar con atención la palabra. Por eso sigamos conectados a su programa Jesús Evangelio y conectémonos con la sección Escucha la Palabra. Lámpara es su palabra para mis pasos, luz es mi sendero. Vemos, queridos hermanos, cómo la palabra del Señor se convierte en el camino para aquellos que saben escuchar, discernir la voz del Señor. Pero también la palabra del Señor se convierte para el cristiano en aquel horizonte que va guiando toda la vida del ser humano. Qué bueno es, queridos hermanos, de que en este mes de septiembre sigamos teniendo un acercamiento a la palabra del Señor, ya que podemos descubrir cómo el Señor a cada uno nos habla desde nuestra realidad concreta. El Señor nos habla y nos invita a seguir adelante. Escuchemos pues la voz del Señor, el Señor que nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros nos acerquemos a conocer la palabra del Señor, ya que en la palabra del Señor encontramos nosotros la vida. Encontramos también el testimonio que cada uno como discípulo debe de seguir. Es el Señor el que nos va hablando. Nosotros, como el pueblo de Israel, debemos de escuchar al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? El Señor concretamente nos invita primero a conocerlo. Luego de conocerlo es necesario que nosotros lo anunciemos, lo proclamemos. Por eso, queridos hermanos, en este mes de septiembre, sigamos acercándonos a conocer la palabra del Señor, la noticia del Evangelio, la alegría del Evangelio. La palabra del Señor también se convierte en lámpara, en una lámpara que todo el mundo debe de iluminar, debe de irradiar. Por eso, queridos hermanos, es importante que nos acerquemos al estudio de la Sagrada Escritura, donde encontramos la fuente, encontramos también la revelación que el Señor se ha hecho completamente. El Señor se ha dado a conocer, el Señor se ha encarnado. Por eso, queridos hermanos, acercarnos a la palabra es reconocer las maravillas que el Señor ha hecho a lo largo de la historia de salvación. Y en esa historia de salvación no es ajena a nosotros. Nosotros también estamos aquí en la historia de la salvación. Por eso conoce la palabra del Señor. Por eso acércate a la palabra del Señor y descubre la voz del Señor. Él que una vez más nos dice: te amo. La palabra del Señor también se convierte en el sendero que cada uno como bautizado debe seguir adelante. Por eso, al conocer el camino, al seguir al camino, Él que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, debemos nosotros dejarnos guiar por su palabra. Y en ese dejarnos guiar por la palabra del Señor, es necesario que nosotros pidamos la asistencia del Espíritu Santo para poder entender lo que el Señor nos va diciendo a cada uno de nosotros. Al conocer la palabra del Señor, nosotros también reconocemos que Jesús nos va amando cada día más. Acércate a la palabra y deja que la palabra del Señor se convierta en luz para tu vida. Bueno, nos encontramos entonces en su programa Jesús Evangelio, con el tema la palabra manantial de esperanza. Y queremos sentar entonces las bases para este tema, dándole importancia a este mes, el mes de las Sagradas Escrituras. También
en honor al santo San Jerónimo, que hizo la traducción de la Biblia llamada, o como lo conocemos nosotros, la Vulgata. Este santo que se celebra este mes, el 30 de septiembre, al cual le debemos esta traducción, y el cual nos enseña entonces el amor a la palabra de Dios, el amor a las sagradas escrituras. Y quiero entonces empezar este programa con una cita bíblica de la carta a los Hebreos, donde se nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Y aquí entonces damos apertura al programa, a nuestra reflexión, diciendo: la palabra de Dios es viva. Es viva porque al pasar de los años, la palabra de Dios sigue teniendo su eficacia en el corazón del hombre, en el corazón de la comunidad eclesial. Por tanto, queridos hermanos, muchos libros se han escrito a través del tiempo, a través de la historia. Muchos autores han pasado, muchos de ellos quedan para la memoria, muchos textos van pasando a segundo plano, pero la palabra de Dios, el canon escogido por la Iglesia a través de la luz del Espíritu Santo, sigue permeando nuestra fe y sigue siendo actual. Más tajante que espada de doble filo, como lo mencionaba Sergio, y como ciertamente lo menciona la palabra de Dios, ella toda en su contenido y en su contexto sigue siendo actual. Esto quiere decir, queridos hermanos, que hoy la palabra nos tiene que seguir interpelando. La palabra no es para aquellas personas de ese tiempo, para los discípulos de Jesús de ese tiempo. Hoy nosotros somos esos discípulos, somos esos oyentes y somos esos lectores de la palabra que sigue y que tiene que seguir obrando en el corazón. Es manantial de esperanza, como dice nuestro título de este tema, y es viva. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál es la importancia que tiene la Sagrada Escritura o la Biblia para nuestros contextos, para nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la vida de un niño, de un trabajador, de un político, de un joven? ¿Cuál es la importancia que se le da a la Sagrada Escritura en el contexto familiar? A esta pregunta, por ejemplo, yo respondería: bueno, la Sagrada Escritura tiene una relevancia grandísima. ¿Por qué? Porque nos muestra a Dios. En un primer momento es eso. Las Sagradas Escrituras es un libro que nos muestra a Dios. Como segundo, podríamos decir, bueno, la importancia es porque contiene en ella una historia de salvación, de nuestra salvación, porque la Sagrada Escritura contiene nuestros misterios de fe, en lo que nosotros creemos. Y podemos decir también, es importante porque no es un libro cualquiera. No es un libro que nosotros tenemos ahí simplemente como una decoración, simplemente como un libro de investigación, simplemente como un libro de ciencia, no. Entonces, a ustedes, queridos televidentes, la pregunta también les cabe en este momento: ¿cuál es la importancia que le damos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, en nuestra vida? Claro que sí. Y hablando de la importancia, Sergio, hay que decir que en la mayoría de los hogares cristianos, pues casi que es obligatorio que tengamos la Sagrada Escritura. Y yo sé que en muchas salas o en muchas casas nuestras está la Escritura. Y seguramente tenemos un atril con la Sagrada Biblia allí, pero preguntémonos qué tanto la utilizamos, qué tanto la leemos, qué tanto permitimos que esa palabra también le diga algo a nuestro hogar. Porque muchas veces está muy hermosa la Biblia y la palabra de Dios ahí en la sala, pero no solamente guarda polvo o solamente se queda allí como decoración. Pero ese no es el sentido de la palabra de Dios. Estamos desperdiciando la obra que hace este texto, que es sagrado, porque no es inspirado por el hombre, sino que es inspirado por Dios a través de instrumentos que Él mismo escogió. Y por eso hay que darle importancia a este texto, lo tengamos allí en casa o no, y leer un versículo con nuestros hijos, aunque sea un versículo. Leer un versículo del Evangelio, de uno de los dos testamentos. Como ya sabemos, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es necesario que
nosotros seamos testigos de la fe, pero si no conocemos la palabra, si no conocemos lo que Dios nos expresa al corazón, no es tan fácil continuar esta vida de fe, esta vida cristiana. Alejandro, y es que alrededor de la palabra, alrededor de las Sagradas Escrituras, versan muchos mitos de que yo no leo la palabra de Dios porque es cosa de sacerdotes, es cosa de monjas, o yo no leo la palabra de Dios porque no contiene nada interesante, yo no leo la palabra de Dios porque nos enloquecemos. Alrededor de esto surgen muchos mitos, pero también, por ejemplo, es de resaltar que el mismo Jesús cita las Sagradas Escrituras, el mismo Jesús nos enseña que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es un depósito de la fe, un depósito donde se construye y donde se cuenta la historia de la salvación. Claro que sí, la palabra de Dios entonces, allí está contenida todo el misterio de la salvación, y si damos como un paseo, un paso, digámoslo mejor así, por la Escritura, descubrimos cómo Dios ha estado presente siempre, a lo largo de todos los tiempos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios crea todo lo existente y Dios acompaña al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le es infiel, adora a otros dioses, adora ídolos. Sin embargo, Dios permanece fiel. Y todo ese Antiguo Testamento es una riqueza de profetas y de personas que supieron hacer la voluntad de Dios. Ejemplo para nosotros. Hay que leer la Biblia, queridos hermanos, con ese aspecto de fe, de querer ser como aquellos que en medio de sus debilidades, porque no eran perfectos, supieron seguir la voluntad de aquel que los había llamado, del Padre que los invitaba a orar, del Padre que les encomendaba un pueblo. Y en el Nuevo Testamento, como Jesús hace de su vida pública una manifestación de los milagros y de la fe, de los signos. En el Evangelio de San Juan, como ya lo hemos podido evidenciar, tantos milagros que hacía, y se encontró con tantas personas y escogió a 12 discípulos. Eran pescadores, imperfectos, pecadores, con sus genios, pero los escogió. Así nos escoge hoy a nosotros, porque todos nosotros, ustedes televidentes también, son discípulos llamados a perseguir la corona que no se marchita, como diría San Pablo, que es Cristo mismo. Voy a citar uno de los salmos, el Salmo 119, y el Salmo 119 nos dice: lámpara es tu palabra para mi sendero, luz para mi camino. Que esa sea como la hoja de ruta para seguir nuestro caminar, digámoslo así, pastoral, nuestro caminar de fe, porque sí, porque la palabra de Dios es luz, es lámpara que guía nuestros pasos. Qué bueno entonces que empecemos a reflexionar acerca de la importancia que le doy a la palabra de Dios en la vida. Por ejemplo, con estas simples preguntas: ¿qué ha hecho la palabra de Dios para que yo cambie actitudes en mi vida? También, ¿qué significa para usted la palabra de Dios, o qué significa para usted la Biblia? Y también, que seguramente para muchos de nosotros, ¿cuál ha sido el pasaje o la cita bíblica que ha marcado nuestra vida? Un pedacito de un salmo, una partecita de un evangelio, una parte de los profetas, del libro del Éxodo, cualquiera. Seguramente para ustedes que nos están viendo van a pensar: ¿cuál cita bíblica me representa? ¿Cuál cita bíblica ha tocado mi corazón en un momento de angustia, en un momento de alegría o en un momento de tristeza? ¿Qué cita bíblica fue con la que el mismo Señor se manifestó, el mismo Señor mostró su gloria en mi vida? No dejemos pasar como esto. Mire que es muy importante y que la palabra de Dios permea toda nuestra existencia. Y de esta manera, pues la palabra de Dios se convierte en manantial de esperanza, porque ante todas las situaciones de la vida, a las dificultades que la vida va poniendo, a la enfermedad, a tantas situaciones adversas que la vida misma le va poniendo a uno, pues uno tiene que recurrir a la palabra divina,
porque Dios siempre nos tiene que hablar al corazón, porque Dios, que lo sondea y lo conoce todo, nos habla por medio de la palabra. Y allí, como lo decía Sergio, tomar un versículo, tomar algún apartado de la Escritura y que esa palabra nos hable directamente al corazón. Cómo la actitud nuestra puede ser igual a la de un profeta de la Escritura. Cómo hay veces nuestra actitud puede ser igual a la del discípulo de Jesús, el que lo traicionó, el que lo vendió, el que tal vez quería ser el primero entre todos, pero Jesús nos da lecciones y Jesús mismo nos da las respuestas. En la palabra, queridos hermanos, encontramos entonces el manantial de nuestra esperanza, porque allí podemos esperar, como la palabra lo indica, todo lo que concierne al reino de los cielos. Perseguimos, queridos hermanos, la vida eterna. ¿A través de qué? De la escucha de la palabra. Por eso la Eucaristía, Sergio, es un doble banquete. El banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Es decir, vamos a la Eucaristía y nos alimentamos de dos manjares. La palabra que nos habla al corazón y la Eucaristía donde nos alimentamos del Señor en su cuerpo y en su sangre. Como hacer énfasis en eso del corazón, porque bueno, se me vienen a la mente dos cosas. Una ya la había hablado con el Salmo 119, es luz, luz que ilumina nuestros senderos, luz que guía nuestros pasos cuando estamos en tiniebla, en un momento de sequía espiritual, en un desierto espiritual. Pero eso del corazón es porque la palabra de Dios se convierte también en nuestras vidas como esa carta de amor, esa carta que el mismo Dios entrega a sus hijos para que nosotros digamos, bueno, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios amándonos con su palabra, porque para cada momento de nuestra existencia está Dios, ahí con una palabra. Es una carta de amor y es luz. Claro que sí, carta de amor porque es escrita con mucho amor. Vea, parece redundancia, pero es Dios mismo quien nos habla a través de la palabra, y no es una palabra que tiene la intención de rebajarnos o de hacernos menos. La palabra tiene la intención antes de exaltarnos, de glorificarnos. No vanagloria, no orgullo, sino de exaltar precisamente el alma hacia Cristo. Y por eso es carta de amor. Cuando uno escribe una carta a una persona que ama, a una persona que quiere, seguramente entre ustedes, no pierdan esos detalles en el hogar, de escribirse en cartas, esposa al esposo, el esposo a la esposa. Y cuando escribe una carta salen las palabras más profundas del corazón. Es como si Dios nos quisiera hablar al corazón mismo, porque nos ama mucho, queridos hermanos. Porque a través de cada letra de la Escritura nos da a entender algo nuevo, una nueva creación, una nueva esperanza. Y por eso, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, acércate a la palabra, acércate a la Eucaristía, y allí encontrarás un manantial que no se sacia como este mundo, sino que es infinito, porque somos creados para la eternidad. Y eso sí que lo acentúa muy bien la palabra de Dios. Definitivamente, entonces tenemos que decir que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, no es un accidente en la vida de los cristianos. No es un accidente, no fue que un día yo iba caminando y me topé con la palabra de Dios, o que yo mismo inventé la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no. Porque no es un accidente, entonces tenemos que hacer práctico nuestra vida de fe en cuanto a la palabra, alrededor de la palabra. Debemos dejar que la palabra nos cobije. Entonces vamos a dar como unas clavecitas para que nuestra gente, la que nos sigue por medio de los canales, entonces pueda acrecentar su vida de fe por medio de la Sagrada Escritura. En un primer momento vamos a decirle a la gente, bueno, oremos con la palabra de Dios, o más que orar, vamos a leer la palabra de Dios 5, 10 minutos, conocer lo que contiene, lo que hay en la palabra de Dios. Segundo, vamos ahora sí a hacer lección divina,
¿cierto? Lección Divina, que es una de las formas como oramos con la palabra de Dios. Leer, contemplar, meditar la palabra de Dios. Tercero, nuestra iglesia ofrece cursos, catequesis en los mismos grupos apostólicos que giran alrededor de la palabra de Dios. Entonces es una oportunidad para apalancarnos en estos temas tan importantes y que nos hacen avivar nuestra fe. Cuarto, cuando vamos a la Sagrada Eucaristía, entonces ya usted lo había dicho, Alejo, que es el doble banquete. Entonces vamos al banquete de la palabra. Cuando vamos al banquete de la palabra, bueno, llevemos nuestras Biblias, llevemos nuestros libritos donde están las lecturas del día, sigámoslas, encontremos palabras claves, encontremos relaciones entre las lecturas. Y como quinto, y esto sí dirigido sobre todo a los amantes de la tecnología. La tecnología pues nos permite entonces encontrar aplicaciones donde está la Biblia, donde reflexionamos algún pasaje bíblico. Entonces aprovechemos esto, que el celular, el computador, las tablets no sean solamente para buscar otras cosas, no. Aprovechemos estos canales, aplicaciones, meditaciones que están en los medios de comunicación y que nos sirven para eso, para que no nos quedemos entonces en meros accidentes, ¿cierto? Aquí están estos 5 puntos que nos puede ayudar a acrecentar nuestra vida de fe en torno a la palabra de Dios. Bueno, pues yo creo que hemos recogido un poco todo lo que es la palabra de Dios, y estas claves nos pueden ayudar mucho a aportar en la vida cristiana, en la construcción de una vida que tiene que ser permeada toda por la misma Sagrada Escritura. Y queda la invitación sobre todo a interesarnos más por la palabra. Hay veces vamos a la Eucaristía, salimos de ella y no nos acordamos de qué trató el Evangelio, de qué trató la primera lectura, de qué contestábamos en el Salmo. Qué bonito es cuando reflexionamos, cuando hacemos nuestra la palabra, cuando lo que contestamos en el Salmo se hace vida para nosotros, como Jesús, que le habla a sus discípulos en el Evangelio, nos habla a nosotros particularmente, que escuchemos la meditación de la palabra. Y una invitación, queridos hermanos, más de las claves que Sergio ya nos dio y que nos sirven para estar en la vida cristiana, es hacer énfasis en una clave que él decía: la formación. Tantos grupos bíblicos que hay en nuestras parroquias, tantos grupos que hay para acrecentar la Biblia, para conocer los libros de la Escritura, para saber buscar allí en la Biblia lo que son capítulos, versículos, en fin, todo esto nos sirve. Pero vamos cerrando entonces este programa, Sergio, la palabra de Dios, manantial de esperanza. Gracias a todos ustedes por compartir este programa Jesús Evangelio, que es suyo, que es para ustedes, y que la palabra de Dios sea el faro que nos guíe a la vida, sea el faro que guíe nuestra existencia. Terminar haciendo énfasis en eso de enseñar. La segunda carta a Timoteo nos dice: toda palabra es inspirada y es propia para enseñar. Entonces la invitación es para ustedes, queridos televidentes, a que nos acerquemos a formarnos y aprender más acerca de la palabra de Dios. Queridos televidentes, en esta sección Conoce un Corazón, vengo a hablarles un poco sobre San Wenceslao, un hombre del siglo X, un hombre de grandes riquezas, un hombre que fue príncipe de Bohemia, que se le fue confiado todo el poder, un hombre que desde muy pequeño fue cimentado sobre bases cristianas. Su abuela Luzmila lo fue encarrilando, lo fue guiando por esos senderos de la vida cristiana, siendo un testimonio clave y coherente con la vida del Evangelio. San Wenceslao, queridos televidentes, queridos hermanos,
nos invita a cada uno de nosotros, en medio del poder que tengamos, en medio de las riquezas que tengamos, es posible ponerlas al servicio de aquellos más pequeños, de aquellos más vulnerables. También es un hombre que con pie firme encarnó el mensaje del Evangelio y lo llevó a aquellas personas que lo necesitaban. También, queridos televidentes, nos invita en medio de la riqueza, en medio de tener poder, es posible alcanzar la santidad. Un hombre que experimentó realmente el cansancio de aquellas personas que tenía como acompañantes de él. Un hombre que pudo ver en ellos la pobreza, que pudo ver en ellos quizás esa pequeñez, y vio también el rostro de Jesús en cada uno de ellos. Un hombre que fue martirizado por acciones de su propio hermano, donde hubieron comentarios de la comunidad por medio de él, y se fue confiado al pueblo que estaba haciendo cosas incoherentes, porque él nadaba en contracorriente con el Evangelio, y fue martirizado hasta dar la vida por Cristo. ¿Cuántos de nosotros también estamos invitados a dar la vida por el Señor? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, sí al Señor. Fue capaz de llevar a buena obra lo que Dios había puesto en sus manos. Lo que Dios le ha concedido, lo pudo dar a aquellas personas que lo necesitaban. Aquellas personas que a diario quizás también nos piden a nosotros y podemos tener la forma. Y a veces somos egoístas. Estamos llenos de orgullo que no nos da nuestra capacidad de compartir lo que se tiene. Aprendamos a este gran santo, San Wenceslavio, que pudo decirle sí al Señor y dar la vida por aquellas personas que lo más lo necesitan. Hemos llegado, queridos televidentes, al final de su programa Jesús Evangelio, donde hemos tratado un tema especial, la palabra de Dios, manantial de esperanza. Que este programa, escuchando la palabra de Dios, escuchando el testimonio de un santo que se nos propuso, escuchando las diferentes reflexiones que les hicimos, les sirvan a ustedes, queridos hermanos, para llevar una vida más comprometida con el Evangelio, una vida cristiana más radical. Porque eso se nos pide en la iglesia, seguir a Cristo, que es la vida, que es la palabra hecha carne. Recordemos entonces lo que nos dice Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hagamos vida entonces la palabra de Dios. Por eso los invitamos a que hagamos que nuestra comunidad crezca y nos sigan por todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y también por los canales comunitarios, para que nuestra comunidad crezca. Denle un like y compartan.